Muy buenos días, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les agradecemos su presencia en este nuevo año 2021 y en este nuevo ciclo de conferencias COVID-19 en las Américas, repensando todo. Los saludo con mucho gusto en nombre del comité organizador y de las instituciones que nos encontramos organizando este ciclo de conferencias: el Instituto AHF de Salud Pública Global de la Universidad de Miami, el Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami y la Asociación Internacional de Proveedores de Cuidados para el SIDA, AIAPAC. Es un gran honor para mí presentar esta conferencia magistral titulada Cerrar la brecha en el acceso a los cuidados paliativos y el alivio al dolor, un imperativo de la cobertura universal de salud. En estos momentos voy a presentar a nuestro moderador, el doctor Jorge Saavedra. El doctor Saavedra es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con maestrías en salud pública y en administración y políticas en salud, ambas por la Universidad de Harvard. Actualmente es director ejecutivo del AHF Global Public Health Institute at the University of Miami y es también presidente interino de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Proveedores de Servicios en Atención del SIDA, AIAPAC. Previamente fue director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA de México, CENSIDA, así como director fundador de las Clínicas Condesa de la Ciudad de México, las cuales por volumen de pacientes son las más grandes de Latinoamérica. Además, fue creador del modelo de centros ambulatorios para prevención, atención en SIDA e infecciones de transmisión sexual, CAPACITS, en México. Doctor Saavedra, muy buenos días. Le dejo los micrófonos. Muchísimas gracias, Ariel, y para mí también es un honor, pero sobre todo un placer poder moderar este panel sobre cerrar la brecha en el acceso a cuidados paliativos y el alivio al dolor, especialmente por la doctora Felicia Naul, que últimamente solo le he podido ver a distancia en videoconferencias, pero bueno, ya habrá alguna oportunidad de verla físicamente. Este informe, esta presentación se basa en un informe de la Comisión Lancet, que nos hará la presentación la doctora Naul. La doctora Felicia Naul es maestra y doctora en economía por la Universidad de Harvard, dedicada a la investigación, promoción y formulación de políticas de salud global centradas en reducir las inequidades y mejorar las condiciones socioeconómicas de poblaciones vulnerables. En la Universidad de Miami es profesora de la Facultad de Medicina, Leonard Miller, directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas y miembro del Centro Sylvester Cancer. En México dirige un equipo de investigación de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, y es profesora e investigadora honoraria de Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Salud Pública. Fue directora de la iniciativa Harvard de Equidad Global, presidida por el Premio Nobel Amartya Sen. Trabajó para los gobiernos de Colombia y México, desempeñando roles claves para la reforma de salud y desarrollo social, además de diseñar e implementar proyectos de investigación en varios países en vías de desarrollo. Por sus logros en la investigación, fue aceptada como miembro de la Academia Nacional de Medicina y tiene nivel 3, que es el más alto, del Sistema Nacional de Investigadores en México. En el 2020 se integra a la Academia Canadiense de Ciencias de la Salud. La doctora Naul también cuenta con cerca de 250 publicaciones académicas y de políticas de salud. Encabeza y lidera múltiples redes globales de investigación y ha organizado cerca de 75 simposios académicos internacionales. Es miembro de varias comisiones de la revista Lancet. Actualmente copreside las comisiones sobre violencia de género y maltrato de jóvenes y la de acceso global a los cuidados paliativos y alivio al dolor, siendo autora principal de su informe histórico. La doctora Felicia Naul fundó un grupo de trabajo internacional para ampliar el acceso a la atención y el control del cáncer, publicando un libro que ha guiado a investigadores, defensores e instituciones para cerrar la brecha del cáncer en el mundo. Desempeñó un papel clave en el diseño e investigación del Seguro Popular, un sistema de protección social mexicano cuya evidencia sirvió como modelo a otros países del mundo, y presidió la serie de la reforma
de salud de Lancet en México. La doctora Knoll mantiene un programa sinérgico de investigación y promoción de la salud global. Es presidenta fundadora de Tómatelo a Pecho, Asociación Civil Mexicana, enfocada en generar evidencia para reducir la carga global del cáncer, erradicar la violencia y promover la equidad de género y la salud de la mujer. Publicó una memoria sobre su experiencia con el cáncer, su experiencia personal. También participa en varias juntas directivas de alto impacto. Y finalmente decir que la doctora Knoll, aunque es nacida en Canadá y ciudadana canadiense, pues de corazón también es una mexicana, una latinoamericana, y me siento yo muy orgulloso de considerarme una persona que la conoce, que ha seguido su trayectoria y que ahora que está presentando esta importante disertación, poder moderar yo este panel. Muchas gracias, doctora Knoll, y la dejo para su presentación. Jorge, todos estos sentimientos son absolutamente, pues, también de mi parte, también son mutuos. Por supuesto, te conozco desde hace, yo creo que ya décadas. Me duele un poco decirlo, pero ya llevamos, pues, muchos años conociéndonos y en la trinchera. Pero pues apreciamos a nivel mundial, a nivel América Latina y sobre todo a nivel México, todo lo que has hecho para la salud de tantas personas y sobre todo hablando de VIH-Sida y de enfermedades infecciosas, que es lo que estamos trabajando todos en esta serie de conferencias en lo que estamos viviendo. Y también como Instituto para Estudios Avanzados de la Universidad de Miami, Estudios Avanzados para las Américas, estamos muy orgullosos de poder colaborar contigo y con los grupos y diferentes asociaciones que están proyectando al mundo esta serie de conferencias tan importantes y una serie tan completa. Es un trabajo enorme que has decidido empeñar y estamos muy agradecidos de poder ser parte de. Con eso, en horas del tiempo, pasamos a la presentación. Solo me confirman, por favor, que están viendo correctamente la pantalla. Sí, estamos viendo la pantalla. Okay. Entonces, el día de hoy vamos a presentar, como mencionó el doctor Saavedra, el trabajo de la Comisión Lancet sobre acceso a cuidados paliativos y control de dolor en el mundo, un imperativo de la cobertura universal de salud. Estamos trabajando ya una actualización de los datos que publicamos en 2017, sobre todo con un grupo de investigadores, entre ellos el maestro Héctor Ariola, varios otros que están con nosotros el día de hoy, y voy a tener el honor de presentar lo que realmente es un trabajo en grupo, también de una publicación reciente en Lancet, un comentario que pude publicar con la doctora Liliana de Lima, que estará con nosotros en el panel, y el doctor Rashbush también, además de la doctora Afsan Badilla. Quisiera pedirle a todos los que nos están escuchando que piensan conmigo en lo que voy a leer. Imagine, por favor, sus últimos meses, semanas y días de vida. Como la mayoría, probablemente espera usted estar libre del dolor. Considera, sin embargo, un escenario en el que usted y sus seres queridos enfrentan estos días dolorosos, sin acceso a los cuidados paliativos que podrían aliviar su sufrimiento. Eso es Ivan Illich, escrito por Tolstoy, pero en 1886. Estamos privados en este escenario incluso del opio para calmar el miedo y la agonía. ¿Es eso inimaginable para usted? Pues sí, pero sin embargo, esta es la realidad para la mayoría de las personas que habitan nuestro mundo. Y es con eso y con la cita de Tolstoy
que empezamos este viaje con nuestra Comisión Lancet y el reporte. En lo personal, yo tuve que pensar mucho después de varias décadas de algo que pasó en mi vida, mi experiencia personal, cuando se murió mi papá de cáncer de estómago en Toronto, en el Hospital Mount Sinai, en 1984. Ahí en la foto es la noche de mi graduación del colegio, del high school en Toronto, y fueron unas pocas semanas después en que mi papá se murió. Pero lo importante de esta historia para los que nos acompañan es que en estos últimos días, él, sin poder hablar, pero con señas y agarrándome la mano, compartió conmigo que estaba sufriendo dolor físico agudo y que los medicamentos no eran suficientes. Sin embargo, cuando pedí más morfina, me dijeron que no. Los médicos no querían proporcionar este medicamento porque podía acortar su vida. Estamos hablando de un hombre que iba a morir en 24, 48 o 72 horas. Finalmente, dejaron el medicamento al lado de su cama y yo a los 18 años le di esta dosis junto con las enfermeras que le dieron unas inyecciones un poco antes de tiempo y unas 4 horas después él descansó en paz. Yo guardé este, digamos, secreto sabiendo que fue técnicamente ilegal en su momento por muchas décadas, hasta encontrarme con un gran amigo y colega, el doctor Atul Gawande, y después de leer su libro, yo compartí esta experiencia y él me explicó cómo han cambiado las normas y el acceso en el mundo. Sin embargo, trabajando yo en México, como mencionó el doctor Saavedra, para Tómatelo a Pecho, ya con mujeres, aquí una mujer con cáncer de mama, un paciente terminal en el Hospital Regional de Guzmán, de Jalisco, México, fue que yo encontré situaciones similares, pero ya estamos hablando del año 2011. Y estamos hablando de México, un país con un sistema de salud que un año después se iba a declarar como con cobertura universal en salud. Esa mujer en este hospital podía recibir varios tipos de intervenciones, pero cuando nos dimos cuenta en esta visita que estaban en las últimas y que requería cuidados paliativos y ni siquiera para su dolor, cuidados paliativos de lo básico del acompañamiento para ella y para su hija de 18 años, el director del hospital nos dijo que no lo podían hacer y que había que llevarla, una mujer también obesa, sin capacidad de hablar, había que moverla a un hospital de tercer nivel en Jalisco, en el capital, en Guadalajara. Esto fue un horror para nosotros, para su hija, para todos los que estaban ahí, y intentamos argumentar que claro que sí, que se podía apoyarla en su casa, pero fue en este momento que me di cuenta de que a pesar de estar acercándonos a cobertura universal en salud, faltaba lo más básico de los cuidados paliativos aún en este momento. Fue en este momento que empezamos a pensar en una comisión global Lancet sobre cuidados paliativos y control del dolor, y con el apoyo de su editor en jefe, el doctor Richard Horton, pudimos lograr armar este gran grupo de expertos a nivel mundial, juntando en un diseño que llamamos diagonal, expertos en sistemas de salud como el doctor Julio Frank, con paliativistas y expertos en cáncer, como el doctor Eric Krakauer, la Universidad de Harvard, para poder pensar, repito, en soluciones diagonales para salud global y sistemas de salud y para cuidados paliativos. Los 35 comisionados y en total 61 coautores representando 25 países del mundo.
Lo que vamos allá a compartir con ustedes son los resultados empíricos y algunas reflexiones sobre los sistemas de salud, pensando hoy día en el gran desafío que es el COVID-19, también para los cuidados paliativos. Entonces, primero, datos actualizados sobre la necesidad global, lo que llamamos sufrimiento grave relacionado con la salud. La intervención que desarrollamos, un paquete esencial, trabajamos con Disease Control Priorities y sobre todo con el Dr. Dean Jameson. Después, nuestro análisis de necesidad insatisfecha basado en nivel y equidad en cuanto al acceso a lo que llamamos DOM, que es opiáceos, medicamentos, opiáceos en morfina equivalente. 4, un poco de medición y rastreo de acceso cuando comparamos el acceso a los opiáceos, los medicamentos, con la necesidad que es el sufrimiento grave en salud, cómo fortalecer los sistemas de salud, lo que deberíamos haber aprendido y hecho antes de caer la pandemia de COVID-19 y algo sobre reflexiones en cuanto a tiempos del COVID. La carga global del sufrimiento grave en salud lo diseñamos en 2015 originalmente y habla de las 20 condiciones de salud que analizamos en cuanto a personas con sufrimiento, las 20 condiciones que más generan necesidades para cuidados paliativos y los 15 síntomas, 11 físicos y 4 psicológicos que generan días de necesidad, días de sufrimiento. A nivel mundial, para 2017, estamos hablando de casi 26 millones de muertes, que son casi 50% de las 55 millones de muertes en el mundo. Adicionalmente, más de 31 millones de personas experimentan sufrimiento grave en salud, aunque no se mueren o no se mueren en este año. En total, estamos hablando de 57 millones de personas en el mundo y casi 75% de ellos radican en los países de ingresos bajos y medios, donde hay menos acceso a lo que necesitan cuidados paliativos. Ahí los datos para América Latina, también para 2017, estamos hablando de casi 4 millones de personas. En cuanto a pacientes, 3.8 mil millones y 43% de las muertes concentrados en el cáncer, VIH, lesiones, demencia, enfermedades de hígado y enfermedades pulmonares. Trabajando hoy día estos datos, tendremos que poner como una de las causas principales definitivamente el COVID-19. Tenemos un paquete esencial que desarrollamos. Eso es la respuesta a esta necesidad y es un compuesto de medicamentos, medicinas, equipo médico y recursos humanos, de lo más básico que nosotros pensamos que cualquier país, en cualquier nivel de desarrollo económico o social, en cualquier nivel de su sistema de salud, puede y debe incluir en lo que es esencial. Y dentro de lo más esencial y lo que necesitamos para cobertura universal es la morfina. Y aquí estamos hablando de lo más básico, la morfina inyectable y la morfina que es oral, de liberación inmediata. Entonces, teniendo este paquete esencial y anclándonos en el tema del acceso a la morfina en sus formas más básicas, es como podemos empezar a medir cómo vamos con el acceso. Cuán importante es este aspecto, que es un solo aspecto de todo lo que son los cuidados paliativos, pero sí es clave. Cuando hablamos de cuidados paliativos, quiero señalar que, por supuesto, estamos hablando de sufrimiento nuevamente, no solo físico, pero también psicológico, emocional y social, y estamos usando ese tema que es el dolor como el trazador de todo lo demás que se necesita. Y quisiera compartir con ustedes este testimonio personal del doctor Rajagopal, doctor Raj, que es uno de los expertos y líderes en cuidados paliativos en el mundo, y él se basa en la India, en Kerala. Y Raj nos dijo, con un dolor agonizante y paralizante por cáncer de pulmón, el señor S. llegó al servicio de cuidados paliativos en Calicut, Kerala, desde un distrito vecino a un par de horas de donde está la clínica, y él llegó en autobús.
Su lenguaje corporal reveló la profundidad del sufrimiento que él experimentaba. Raj dijo, le administramos morfina al señor S, entre otras cosas. Un par de horas más tarde, se miró a sí mismo con incredulidad. No había esperado ni concebido la posibilidad de que este tipo de alivio fuera posible. El señor S regresó el mes siguiente. Sin embargo, el paciente y los cuidadores sufrieron una tragedia común en forma de desabastecimiento de morfina. La clave aquí de lo que nos dijo Raj. El señor S, el paciente, les dijo con una calma exterior, y cito, vendré de nuevo el próximo miércoles. Yo voy a traer un trazo de cuerda conmigo. Si las tabletas aún no están aquí, me voy a colgar de ese árbol mismo que señaló por la ventana. Y Raj dijo que él creía que hablaba absolutamente en serio y todavía lo cree. El desabastecimiento ya no es un problema para los cuidados paliativos en Kerala, donde está Raj, sobre todo por el trabajo que él ha hecho, pero es en la mayor parte del resto de la India y de hecho en nuestro mundo, donde encontramos una falta casi total de acceso a la morfina para aliviar el dolor y el sufrimiento. Nuevamente, cita este testimonio personal del doctor Rajagopal. Ante eso, aquí los datos empíricos, los datos que muestran en un mapa lo que Raj nos explicó para el señor S. Eso es la inequidad en el acceso en cuanto a morfina equivalente en miligramos por paciente con sufrimiento grave en salud, o el DOM por paciente, y el porcentaje de necesidad satisfecha según los datos que tenemos para 2017. Los datos sobre morfina vienen de la JIFE. Ellos tienen un registro muy importante de lo que piden los países en el mundo. Y ya concéntrense, vean ustedes el mapa. Vemos un Canadá y Estados Unidos y Australia enorme y desaparece prácticamente el resto del mundo, sobre todo los países en vías de desarrollo, pero también, por ejemplo, Rusia, China, sobre todo la India. Y Europa es más o menos el tamaño que uno piensa que debería ser ante su necesidad. La neta, a nivel mundial, el 50% del mundo más pobre de nuestro mundo tiene menos que 1% de la morfina equivalente para calmar el dolor. Y el 10% más rico tiene el 90%. Eso es una de las distribuciones más inequitativas que los 35 comisionados, todos personas que han estudiado los sistemas de salud y el acceso a medicinas por décadas, cada uno, es de lo más inequitativo que habíamos visto en nuestra trayectoria profesional. Pero yo solo les platiqué de la necesidad de cuidados paliativos. Aquí está la necesidad insatisfecha de opiáceos cuando pensamos en el total médico, además de cuidados paliativos, trauma, cirugía sobre todo. Y ahí palidece lo que vimos en el mapa. El círculo a mano izquierda es la necesidad satisfecha en cuanto a cuidados paliativos y el más grande, donde casi todo está en blanco, incluso pensando en varios países de ingresos altos, hay una total falta, de lo que necesitamos. Y eso implica que cuando llevamos a cabo cirugías, cuando tratamos a pacientes con el COVID, simplemente no hay suficiente para todos. Aquí la película en América Latina, mucho mejor en 2017 que antes, sin embargo, con casos muy preocupantes. El porcentaje potencialmente satisfecho está a mano derecha. En México estamos hablando de solo la quinta parte. En Argentina, un país con una historia muy interesante de ampliación de acceso, trabajando sobre todo desde la sociedad civil, hay suficiente para lo que es cuidado paliativo, pero si hablamos que no está en este cuadro de lo que es la necesidad total, América Latina tiene suficiente
morfina equivalente para satisfacer más o menos 5% de la necesidad total en la región. Aquí la situación en México, 64 de 172 países, cosa que no corresponde a su nivel de ingresos, y, como mencioné, suficiente para satisfacer apenas 4 a 5% de todas las necesidades. Lo que ahorita ya estamos trabajando, esos son datos hasta 2017, pero estamos por presentar una actualización a Lancet para su publicación. Ya tenemos una serie de datos que traza desde 1990 hasta 2017. Y nuevamente agradecemos mucho a la JIFE por compartir su base de datos de opiáceos y acceso en los países. Lo que llama la atención aquí es que uno no puede ni siquiera distinguir lo que está pasando en los países de ingresos bajos comparado con los de ingresos altos. Y por eso hemos hecho mucho más grande la película en estos países para poderlo ver, visualizar en esta lámina. Y lo que vemos es cómo ha ido yendo en desuso la codeína, que es lo que uno de hecho busca, es lo que recomienda la OMS y otros, y cómo ha ido mejorando un poco el acceso a lo que es lo más básico, la morfina. Sin embargo, fuera de los países de bajos ingresos, y aún así un poco cuando estamos en la oxicodona, nos preocupa mucho que los países están buscando más fentanilo, oxicodona, que morfina. Y eso es lo que vean ustedes que está en gran expansión en los países de ingresos medios altos, en los medios bajos y también y sobre todo en los de ingresos altos en el mundo. Estos son presentaciones más caros y potencialmente más difíciles de manejar. Aquí ya estamos comparando nuevamente el DOM, el acceso a morfina, con lo que es la necesidad de los pacientes. Y aunque vemos a través del tiempo una mejoría en todas las diferentes regiones del mundo, sigue siendo muy, muy reducido lo que es el acceso frente a la necesidad en todos los países de ingresos bajos, medios bajos y medios altos en el mundo. Nosotros ya podemos trazar y comparar entre países. Aquí tienen Uganda, Chile y República de Corea, tanto en su acceso a los diferentes medicamentos como eso se compara con las necesidades medidas en cuanto a sufrimiento grave en salud. Y estamos en este momento como grupo trabajando para poder desarrollar indicadores a nivel mundial, país por país, para medir ese tipo de desempeño. ¿Qué pueden hacer los países? ¿Cuál es la situación? Lo que más llama la atención en la parte económica es cuán barato es como costo anual cerrar la brecha del dolor en el mundo. Estamos hablando para cuidados paliativos de en 2017 unos 600 millones de dólares. Eso con los precios actuales. La realidad es que los países más pobres pagan más que los países de mayores ingresos, que es exactamente lo que uno no debería estar buscando, y que con el mejor precio internacional, o sea, si los países de ingresos bajos pudieran comprar precios de los países ricos, 145 millones. ¿Cuánto dinero es eso? Es más o menos el presupuesto de un hospital de segundo nivel en los Estados Unidos, un hospital local. Es muy poco comparado con lo que es el gasto y la inversión en salud en el mundo. ¿Cómo eso cuadra con el anhelo mundial que es la cobertura universal en salud? Ustedes todos conocen lo que es la CUS, pero lo que quisiéramos subrayar es que desde hace varios años la OMS, la Organización Mundial para la Salud, subraya la necesidad de incluir a los cuidados paliativos en la cobertura universal de la salud. Y muchos países han ido buscando la cobertura a través de una ola de reformas en nuestra región, sobre todo ante una compleja transición epidemiológica y con sistemas de salud altamente fragmentados. Dentro de esta búsqueda, donde han habido países con más éxito que otros, lamentablemente y casi en todos, los cuidados paliativos y control del dolor ha sido
olvidado en la CUS. Nosotros en el informe Lancet, y eso fue un trabajo liderado por el doctor Julio Frank y el doctor Octavio Gómez Dantes, ambos mexicanos, me da mucho gusto decirlo, fue que analizaron función por función los sistemas de salud para decir cuál es el extra, qué más tienen que hacer los sistemas de salud para garantizar que los cuidados paliativos y el alivio del dolor forman parte integral de la cobertura universal en salud. Y ahí hay una serie de recomendaciones, realmente función por función. Subrayo unos pocos. Garantizar la inclusión explícita en los seguros nacionales y en la seguridad social. Garantizar el financiamiento pública y obligatoria mediante asignaciones presupuestarias suficientes y específicas, por lo menos para el paquete esencial. En recursos humanos, algo que es muy importante cuando estamos hablando del COVID, hacer de las competencias generales un componente obligatorio en todos los planes de estudios de pregrado de todas las especialidades de la salud. Subrayo algo que dijo al principio. Si los países hubiesen tomado más a pecho estas recomendaciones y a tiempo, estarían hoy día mucho mejor preparados para enfrentar lo que es el COVID-19. ¿Por qué? Porque sus profesionales de la salud habrían tenido mucho más capacitación también en la parte emocional de sí mismo, de cómo enfrentar la muerte día con día, que ha sido el COVID-19 lamentablemente en nuestros hospitales alrededor de todo el mundo, pero con personal de salud sin ninguna capacitación en lo que es el manejo de ello, que es precisamente uno de los aspectos más importantes de la tanatología de los cuidados paliativos. Hay 5 mensajes claves de la Comisión Lancet que yo creo que son importantes también para donde estamos hoy. Están publicados en Lancet. Solo les voy a decir muy rápidamente que es aliviar la carga del dolor y el sufrimiento grave. Es un imperativo de la salud global y de la equidad. Un paquete esencial accesible de intervenciones existe y es factible el acceso universal. A través de la CUS se puede financiar y ofrecer acceso universal a este paquete con morfina en el centro. La acción colectiva global y balanceada es clave y se requiere herramientas y evidencia para hacerlo. Comparto ya con ustedes, casi último, que es lo que nosotros publicamos, Rajbush, su servidora de Lima, de Jongier, Padilla, en The Lancet, sobre qué significa cuidados paliativos y COVID-19. Y hablamos de 4 cosas. Instituir los procedimientos simplificados de la JIFE, para mejorar el suministro adecuado de opiáceos ante el aumento en las necesidades por el COVID. Llevar a cabo una capacitación rápida a todo el personal médico para abordar las necesidades adicionales de cuidados paliativos. Involucrar a los socios tecnológicos para equipar a los trabajadores de la salud comunitarios con capacidades de telesalud para realizar virtualmente, en forma virtual, actividades de cuidados paliativos desde el hogar. Movilizar y capacitar una fuerza de trabajo ciudadana voluntaria para teleconectarse con pacientes y familiares que necesitan apoyo social, cumpliendo con lo más clave, que es los cuidados paliativos. Estrategias a largo plazo que recomendamos. Ampliar todos los planes de estudio de los trabajadores de la salud para la comunidad, médicos, enfermería, de trabajo social, también lo que es la teología, así como la capacitación de las organizaciones religiosas para incluir las competencias básicas de cuidados paliativos, apoyando a los pacientes y a los profesionistas de la salud. Establecer pautas y protocolos de cuidados paliativos estándar y estratificados por recursos para las diferentes etapas de una pandemia y basados en situaciones y escenarios que lo toman en cuenta. Muchos de estos datos, acceso a la información, está en nuestro sitio web, aquí está. Y aprovecho también para decir que junto con la WPCA y la Organización Mundial de la Salud, tuvimos el honor de publicar estos datos de sufrimiento global para 2017 en el Global Atlas of Palliative Care, el Atlas Global de Cuidados Paliativos, que salió en octubre
de 2020, tomando en cuenta la importancia de compartir estos datos a nivel mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Arnault, esta importante, interesantísima presentación que nos hiciste. Te voy a hablar de tú porque te conozco y aparte te siento muy cercano. Por favor. Y empezaste con la parte humana, con una experiencia muy personal, con una fotografía personal de cuando tenías 18 años y el impacto que esto seguramente tiene en ti varios años después, aunque en esa ocasión lo hiciste por tu propia sensación humana hacia tu padre, tu amor hacia tu padre. Pero la verdad es que justamente, independientemente de las otras partes que también son muy importantes y las mencionaste, a veces, y te lo digo porque también a mí me pasó con mi madre, a veces los familiares de las personas que quisieran morir tranquilas y sin dolor, no necesariamente los entendemos en la familia. Queremos prolongarle la vida y aunque escuchamos lo que nos dice la persona que quiere morir tranquilamente pronto, como que en nuestra cabeza no cabe que quieran morir y hacemos hasta lo imposible porque continúen con vida sin pensar en todo lo que has comentado, en las condiciones, en el dolor que sienten. Y independientemente que los gobiernos hicieran la parte que les toca, que estoy completamente de acuerdo contigo, y los recursos necesarios, esta parte de convencimiento a la gente, a la sociedad, de por qué es importante tomar en cuenta este factor, y a veces nos cuesta mucho trabajo. No sé cómo tú a los 18 años lo entendiste, lo hiciste, y aunque pensaste que estabas haciendo algo ilegal, yo creo que tomaste la decisión correcta. Pero ¿cuál sería como tu consejo para personas, no solo que están sufriendo esta situación ahora con la cuestión de la pandemia, sino con muchas otras enfermedades, sino que podrían enfrentarse a esta situación en un futuro? Jorge, sí, por favor, de tú. Muy interesante. La revista Lancet se dio cuenta de que era muy importante pensar también en lo que significa, digamos, la mala inversión en final de la vida. Y hay una nueva comisión, bueno, su reporte va a ser muy nuevo, ya lleva varios años trabajándose y forma parte de esta comisión, con el Dr. Richard Smith, el anterior editor en jefe del British Medical Journal. Y sobre todo lo que están poniendo en el balance es lo que significa, digamos, el aumentar el dolor a final de vida para pacientes y para sus familiares por la falta de cuidados paliativos y por la sobreinversión en varias intervenciones, que realmente es una pérdida no solo económico para muchas familias y para los sistemas de salud, también en cuanto a lo que resta de lo que debería ser un proceso, digo, sí doloroso, pero también parte de la vida. Todos vamos a morir, todos nacimos, son las dos cosas en cuanto a la salud y la vida que pasa absolutamente todos. Y yo creo que es muy importante tener este tipo de acercamiento balanceada, digamos. Algo que me llama la atención en haber trabajado estos años con, digamos, la comunidad de cuidados paliativos, varios de ellos van a estar en el panel que es ahorita en unos momentos, es este enfoque en lo que es balance. Todo tiene un riesgo, todo tiene un costo y todo tiene un beneficio. Y creo que eso ha sido una lección muy importante desde cuidados paliativos y también que con cuidados paliativos es mucho más factible garantizar una muerte digna, hasta saludable y sin dolor, que sin cuidados paliativos. Felicia, hay un mapa que presentaste sobre el acceso a la morfina en diferentes países, bueno, a nivel mundial,
y cómo este acceso sí está de alguna forma garantizado o disponible en Estados Unidos y Canadá, pero se ven tan grandes en el mapa, mientras que el resto del mundo casi desaparece. Bueno, Europa queda más o menos del tamaño que le correspondería, pero sobre todo los países en vías de desarrollo prácticamente desaparecen, incluyendo China, Rusia, y pareciera estar muy ligado también al estigma y la criminalización del uso de drogas, en donde ponen a la morfina como otra droga más de la que debe estar muy restringido el acceso, prohibido, hasta criminalizado a quien se le encuentre ese producto. Y por lo tanto eso también permea a las decisiones de los gobiernos de esos países en restringir mucho el acceso a la morfina. Esta situación de la guerra contra las drogas, que tiene mucho que ver con otro tipo de drogas, está afectando seriamente el acceso a estos cuidados de alivio al dolor que muchas personas están requiriendo en los últimos días de su vida. Sin embargo, pareciera ser que no hay, por ejemplo, de parte de las Naciones Unidas un esfuerzo en pedirle a los países que dejen de criminalizar el acceso a la morfina. ¿Qué crees que se podría hacer, además de lo de la Comisión Lancet, que yo creo que es sumamente importante, para abogar que estas recomendaciones de la Comisión Lancet sean tomados en cuenta a los más altos niveles internacionales para recomendarlos como políticas públicas de dejar de criminalizar, al menos en este caso, el acceso a la morfina? Porque creo que no pusiste el dedo en la llaga de lo más doloroso de eso. En primer lugar, en parte, la verdad, no hay otra palabra sin decir que es una estupidez lo que están haciendo, porque el alivio del dolor no está ligado o no debería estar ligado con lo que es la adicción a estos medicamentos. Y en la Comisión Lancet siempre hablamos de medicamentos, no drogas, porque creo que la terminología aquí es absolutamente clara. Pero es ridículo porque lo que están diciendo muchas personas es restringir el acceso en países en vías de desarrollo para evitar adicciones, como pasó en Estados Unidos, como está pasando, que es una verdadera tragedia en los Estados Unidos, y no algo que minimizo. Pero el mensaje es como que lo mismo a decir, a ver, como hay obesidad en Estados Unidos, un gran problema, no vamos a dejar a las personas que viven en los países de bajos ingresos comer, porque están en riesgo de obesidad, cuando realmente lo que estamos hablando es un problema para muchos de desnutrición. Es de ahí la ridiculez con la cual han manejado esta ironía de estar hablando de dos aspectos tan diferentes de esta batalla. Me da muchísimo gusto decir que la Universidad de Miami ha sido realmente un líder, por lo menos en la Florida, en ambas luchas, que ambas son muy importantes. El doctor Hansel Tux está al frente del intercambio de agujas, el Needle Exchange, que ha sido absolutamente fundamental en aplicar un modelo de salud pública en toda la Florida a lo que es una enfermedad. También son pacientes que necesitan apoyo, pero a la vez buscar y garantizar a nivel mundial el cerrar la brecha del dolor. Yo creo que sabemos cómo, sabemos que, como creo que estás señalando, lo que llamamos el opiofobia ha sido un gran problema entre médicos y pacientes también, y familiares. Eso se tiene que combatir. La falta de conocimientos, o sea, el no capacitar a nuestros médicos, enfermeras y profesionistas de la salud en el manejo del dolor y los cuidados paliativos, implica que lo manejan con ignorancia. Y eso no es una forma de ir para adelante. Es terrible cuando yo pienso y he hablado con nuestros estudiantes, como Ariel, que los lanzamos a su trabajo de campo, tienen que enfrentar la muerte y el dolor, pero no tienen ninguna capacitación de cómo hacerlo bien. Por supuesto que eso genera problemas. Entonces aquí creo que la educación
es un aspecto también clave para que no pase lo que pasó. Subrayo un punto más, que cuando estudiamos y analizamos cosas que hicimos en la Comisión Lancet, ¿qué pasó para generar la tragedia en los Estados Unidos? Tenía tanto que ver con una mala política relacionado no solo con la empresa farmacéutica, también a nivel local, de permitir a tantas clínicas, a tantos médicos estar prácticamente vendiendo la muerte a tantas familias. Sí, coincido completamente con tus comentarios y las apreciaciones que haces. También presentaste y comentaste que los recursos para tener este acceso a los cuidados paliativos pues realmente a nivel mundial no son tan gigantes, tan enormes como para destruir economías por estar invirtiendo en el acceso a cuidados paliativos. Sin embargo, no se está haciendo especialmente en países en desarrollo, pensando que ¿crees que lo hacen pensando que este es un costo enorme, aunque no lo hayan medido, para los servicios de salud, para dar alivio a personas que se van a morir, y que ese es el razonamiento por el cual no invierten en esto, independientemente de la otra parte que ya llamaste, que considerar a la morfina como una droga y no como un medicamento? En parte, pero solo en parte. Nosotros, la concentración que hicimos, el enfoque en la morfina inyectable y de liberación inmediata, eso fue muy deliberado, Jorge, porque por tableta, por inyección, eso es súper barato. No todos los medicamentos, los opiáceos, son igualmente baratos y tienen su uso, tienen sus ventajas, pero nosotros pensamos como comisión que mucho se puede hacer con lo más básico y que nadie está produciendo lo más básico porque realmente no hay incentivos, porque los precios son bajos. Entonces es momento para los países para entrar con soluciones innovadoras. Colombia tiene uno, seguramente lo vamos a hablar en el panel, de cómo garantizar que haya demanda y oferta de lo que es barato aquí como un derecho humano prácticamente. Yo creo que esa es una parte muy clave de pensar en lo que está pasando. Lo otro, y me duele decirlo, pero realmente espero que el COVID-19 cambie nuestro parecer en este sentido. Nos preocupa nuestro dolor, nos preocupa el dolor del vecino en los países de ingresos altos. Nadie está muy preocupado por el dolor de los pobres. Sí, lamentablemente eso que acabas de decir está pasando, y eso es el reflejo del acceso a estos cuidados en países ricos y prácticamente nulo en países, o muy bajo en países en vías de desarrollo. Felicia, sé que tienes otra sesión, que tú eres la moderadora y que inicia o ya está por iniciar, y te agradecemos mucho, enormemente, esta presentación, porque nos ilumina, nos da luz de un problema que normalmente se ignora o no se quiere saber de él, y cuando nos enteramos y nos pensamos en él es cuando nos afecta de manera directa, y qué desafortunado que nos tenga que afectar de manera directa para pensar que esto es importante, cuando normalmente no pensamos en esto, a pesar de que, como tú lo dijiste, todos nos vamos a morir y en algún momento a lo mejor necesitaremos de esto. Muchísimas gracias, Felicia, por esta magnífica presentación. No sé si quieras agregar algo final. Solo agradecerte las organizaciones, porque yo sé que ustedes cambiaron el mundo para el VIH-Sida y lo pueden hacer también para cuidados paliativos. Muchas gracias, estaremos juntos en esta lucha. Muchísimas gracias, Felicia.